La Universidad Adventista del Plata, aquí desde Lima, Perú, desde la Universidad Peruana Unión, les damos una bienvenida muy cordial a nuestro segundo evento de clases internacionales, porque realmente eso es lo que estamos compartiendo experiencias, compartiendo también algunos docentes que pueden darnos una visión y una perspectiva diferente de algunas materias que estamos llevando de manera simultánea. Las clases de doctor Gabriel la vez anterior fueron pero excelentes, muy bien comentadas por nuestros estudiantes. Y para esta ocasión, continuando con el bloque de cardiología, vamos a invitar al doctor Marco Heredia. Doctor Marco Heredia, sí. Ahí está el doctor Marco Heredia. El doctor Marco Heredia es nuestro docente de los cursos vinculados a la patología cardíaca. Él es médico cardiólogo del Instituto Nacional Cardiovascular, el INCOR, un instituto que recibe y recaba toda la patología cardiovascular de nuestro país. Es el más grande, el más representativo en todo el Perú, y realmente nos alegra que el doctor Heredia esté colaborando en la cátedra respectiva. El día de hoy, el doctor Marco Heredia nos va a dar un vistazo panorámico de la electrocardiografía en patología isquémica. Creo que este es un tema que todo médico general debe tener en cuenta, porque no solo es territorio del cardiólogo. A veces en la emergencia, en la guardia, de pronto se nos presenta algún paciente y es necesario tener una estructura mental de cómo afrontar la patología isquémica desde el punto de vista electrocardiográfico. Bien, doctor Heredia, gracias por su tiempo también y bienvenido a esta clase internacional para la Universidad Adventista del Plata y para la Universidad Peruana Unión. Adelante, doctor Marco. ¿Qué tal? Primero saludar a todos, buenas tardes, acá ya en Lima y allá en La Plata. Quien les habla, Marco Heredia, médico cardiólogo del Instituto Nacional Cardiovascular. Ante todo, agradecer al doctor Luis Felipe Segura por la oportunidad de la invitación y al doctor Royel Albornoz como director y decano de la escuela. Agradecer también la invitación, la oportunidad que me han dado en compartir estos 3 años ya con los alumnos de la Universidad Unión. Muchas experiencias bonitas, muchas cosas aprendidas y sobre todo agradecer el día de hoy a nuestro Señor Jesús que estamos acá presentes, que gracias a Él a la fecha todavía contamos de buena salud, felizmente, en mi hogar, y el que les habla todavía puede seguir ayudando a las personas hasta mejor, a pesar de la coyuntura nacional que vivimos con lo que es la crisis sanitaria del COVID-19. Tanto así que nuestro hospital, instituto, también se ha vuelto un hospital COVID, que tenemos un área encargada para atender a pacientes COVID. No solo COVID cardíaco, sino COVID también respiratorio puro. Colegas que se han enfermado, que nos han enviado a nivel nacional, de todas maneras siempre poniendo un grano de arena nosotros como médicos para poder apoyar ahora que estamos en esta emergencia sanitaria. Bueno. Doctor Marco, un minutito antes, siempre fieles a nuestro estilo y modelo, queríamos iniciar con una oración. ¿Sería posible que el doctor Segura nos acompañe, por favor? Por favor, por supuesto. Por favor, a ver, empecemos con la oración. Doctor Segura. El doctor Yáñez es el responsable de la oración. Doctor Yáñez, adelante, doctor Yáñez, disculpe. Por favor. Sí, cómo no. Entonces, como es nuestra costumbre, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque podemos estar juntos, reunidos, para hacer crecer el conocimiento, para que cada uno de nuestros estudiantes pueda en el futuro darle lo mejor a sus pacientes. Y en este contexto tan especial, pedimos también una bendición para cada uno de nosotros, de cada uno de nuestras familias, nuestros seres queridos, para que estés allí cuidándolos. Nos encomendamos a ti, dándote gracias siempre por tu amor, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Está en nuestro medio también el decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista del Plata. Y doctor Milton, para iniciar la clase, de repente un saludo y un pequeño mensaje aquí a ambos grupos. Sí, gracias, doctor Roger. Es la segunda clase que tenemos así en conjunto y la verdad que es una oportunidad impresionante poder colaborar. Y conversábamos con el doctor Yáñez. Nosotros vamos a acompañarlos en la primera etapa porque en unos minutos, en un ratito, una de nuestras estudiantes del segundo año de la carrera de medicina está tomando su decisión de entregar su vida a Jesús. Oh, qué lindo. Entonces vamos a ir a un bautismo en medio de pandemia. Está bien. Está bien. Pero qué quería lindo. mencionarlo porque en realidad el objetivo último, ¿sí?, por el cual todos nos unimos y unimos fuerzas y estamos en educación adventista, en este caso educación médica adventista, es salvar, ¿no? Y salvar la vida como la conocemos, desde conservar la salud o recuperar la salud perdida y cuidar la salud ganada, pero también el corazón. Y tener en mente cuando hacemos esto en conjunto, ustedes allí, nosotros aquí en este lugar, nuestros estudiantes conectándose desde diferentes lugares, poner las prioridades en primer lugar. Y nunca nos vamos a equivocar si ponemos a Dios en primer lugar como guía en nuestra carrera, como fuerza en medio de las crisis, como ayuda en medio de las en el momento de la toma de decisiones. Así que desearles éxito. Los vamos a abandonar ahora en unos minutos. Doctor Heredia, un privilegio que pueda compartir allí la clase con nuestros estudiantes, también allí en UPU, y el corazón unido, ¿sí?, de ambas carreras, trabajando con el mismo propósito. Dios los bendiga. Gracias, doctor Milton, y saludos para la alumna que va a tener ese lindo encuentro con nuestro Dios el día de hoy. Realmente una linda noticia. Bien, y ahora sí me toca presentar al doctor Marco Heredia. Él es egresado de la Universidad Jorge Basada en Palma en su pregrado y hizo la especialidad por San Marcos. Ahora está trabajando desde el año 2015 en el Instituto Nacional del Corazón. Ha sido presidente del Comité Nacional de Médicos Joven del año 2014 al 2015 y tiene dos publicaciones recientes, el año 2019 sobre rehabilitación cardíaca en pacientes con cardiopatía coronaria y una publicación este año en los anales de Facultad de Medicina, que el título es Reducción del riesgo cardiovascular en trabajadores de un instituto de salud especializado mediante un programa de prevención cardiovascular. Doctor, gracias por acompañarnos. De antemano, muchas gracias por la clase que nos va a dar y el tiempo es suyo, doctor Marco Heredia. Claro, muchas gracias. La ventaja a veces de trabajar en el área donde trabajo en el INCOR como instituto especializado, que es el área de rehabilitación cardíaca, es que tengo la oportunidad de poder ver a todos los pacientes que han tenido problema isquémico cardiovascular justo al alta, poder revisar la historia clínica con tranquilidad y justamente poder ayudarlos a prevenir nuevos eventos cardiovasculares. Pero de todas maneras siempre nosotros como cardiólogos estamos aptos para poder atender a cualquier paciente cuando se presenta la emergencia y como venimos haciendo ahora. El tema que les voy a presentar a todos ustedes es lo que es electrocardiografía en cardiopatía isquémica en general. Es un tema extenso, grande, he tratado de resumirlo lo mejor para poder en este tiempo poderlo hablar con calma, tranquilidad y poder entender algunos conceptos básicos e importantes. Así que empecemos. ¿Qué vamos a desarrollar hoy día? Vamos a desarrollar primero una pequeña introducción para entender un poco el concepto general de la irrigación cardiovascular y de cómo se produce la repolarización en el electrocardiograma. Como recuerdo, hablaremos de dos conceptos importantes, que es la isquemia subendocárdica y la isquemia subepicárdica. Son conceptos electrocardiográficos muy importantes y fundamentales que a veces nos olvidamos cuando estamos en la emergencia y hablamos solamente de T negativa o T picuda, pero tienen sus nombres y sus apellidos, como siempre les comento a los alumnos.
Igual hablaremos de la cardiopatía coronaria isquémica, de la lesión subendocárdica y la lesión subepicárdica. Igual nosotros en el argot médico, en la emergencia, hablamos esto como los infradesniveles del ST y los supradesniveles del ST, pero tenemos que saber que tienen su nombre técnico, que son las corrientes de lesiones tanto subendocárdicas y subepicárdicas. Y es más, los alumnos ya saben que en las preguntas de los exámenes yo les pido que me pongan el nombre y el apellido de las lesiones y las corrientes que encontramos. Y la cardiopatía coronaria isquémica en los infartos. Muy bien, vamos a comenzar primero con una pequeña introducción. Ya desde el año 2019 las guías de tratamiento clínico han cambiado mucho. Y es desde ese momento que comenzamos a hablar de un nuevo término que es el síndrome coronario crónico. El síndrome coronario crónico agrupa lo que actualmente se conoce como angina estable y la sospecha de enfermedad coronaria arterial, básicamente. También dentro de este grupo han entrado los pacientes que tienen la disnea y se ha considerado la disnea como un componente fundamental también del síndrome coronario crónico que debe estudiarse. Es más, justamente cuando hacemos la estratificación de riesgo, hablamos de los pacientes con angina típica o disnea para poder determinar lo que es el síndrome coronario crónico. Asimismo de ellos, que son las formas clásicas de presentación de la angina estable, están los demás grupos como los pacientes con una insuficiencia cardíaca, los pacientes asintomáticos que han tenido un infarto reciente, los pacientes que son sintomáticos y tienen lo que es un año de revascularizados, o los pacientes con angina y sospecha de vasoespasmo o enfermedad microvascular, que es otro grupo interesante también de pacientes que nosotros atendemos, y los pacientes asintomáticos que se le detecta enfermedad coronaria en un screening. Si vamos a hablar de cada uno de los grupos, vamos a demorarnos demasiado, así que yo voy a centrarme un poco en el tema fundamental, la parte inicial, en lo que son la sospecha de angina estable o disnea, para hablar de algunos electrocardiogramas. Y la parte más interesante y que de verdad a los alumnos les interesa y les apasiona más, porque es lo que vemos en emergencia, es los síndromes coronarios agudos, en su forma de presentación típica que tenemos, que es el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, como podemos ver en la pantalla, los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST y lo que es la angina inestable. Básicamente, dentro de todo este espectro, y es lo que voy a entrar más en detalles el día de hoy, es en el síndrome coronario agudo, porque es lo que más vemos o lo que más en emergencia nos llama la atención. Primero recordemos un poco de la despolarización y la repolarización ventricular. Vamos a recordar siempre que el vector, hablamos del vector como la onda de corriente del cambio desde el endo hacia el epicardio. Normalmente el vector de despolarización nace a nivel sectal desde el endocardio y se dirige a epicardio, y es ese vector el que forma en el electrocardiograma el patrón típico del QRS, primero lo que es la onda R positiva, ¿no? Y posteriormente la formación de la R y la S. Ahora, normalmente yo siempre les digo a los alumnos, lo normal sería pensar de que la repolarización debería ir en el mismo sentido, ya que empezó en endocardio y debería ir de endoepicardio, pero no es así. Normalmente la repolarización inicia de manera contraria. Y esto tiene una explicación fisiológica que vamos a ver un poquito más adelante. Primero recordar justamente las arterias epicárdicas, las más importantes del tronco de la coronaria izquierda, nace la descendente anterior y la arteria circunfleja. Y como vemos, estas arterias van a dar ramas que van a entrar hacia el endocardio en forma transversa por la capa muscular. Y esto va a ser una de las explicaciones por qué también la repolarización es en sentido contrario, y lo vamos a ver acá. Normalmente en diástole, y vemos acá la circulación coronaria, en diástole el flujo coronario es mejor hacia lo que son las arterias, sobre todo endocárdicas. Pero en sístole, si nos damos cuenta, en lugar de llenarse las arterias endocárdicas, hay una especie de robo salida hacia las arterias más superficiales. Esta es una de las explicaciones fisiológicas por qué la repolarización empieza en endocardio y se va hacia epicardio. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el miocardio que está mejor irrigado va a ser en condiciones fisiológicas el epicardio.
Y esto, recuerden que la diástole es un fenómeno activo porque tiene que haber una recaptación de calcio por los canales dependientes de ATP de calcio. Estos canales tienen que recaptar el calcio. Entonces, para recaptar utilizan ATP, entonces necesitan una molécula energética, por lo tanto, la diástole va a ser mejor en las zonas mejor irrigadas, que en este caso son las arterias epicárdicas, a diferencia de las arterias endocárdicas que tienen esta menor perfusión en relación a lo que es la zona epicárdica. Es por eso que la repolarización va a venir desde epicardio hacia endocardio, y la onda T va a tener el mismo vector o el mismo trazo del QRS que lo precede, de tal forma que sigue la misma dirección. Muy bien. Vamos a ver que dentro de lo que es el espectro de la cardiopatía isquémica vamos a tener dos tipos fundamentales de cambios electrocardiográficos. Uno por aumento de la demanda. Esto es típico de los pacientes con angina crónica estable. ¿Por qué? Porque cuando hay una obstrucción coronaria estable del 50, 70, 80, 90%, el paciente solamente va a tener síntomas cuando la demanda o el consumo energético miocárdico aumente. Y esto en desmedro fundamentalmente de lo que es el endocardio. Por lo tanto, y vamos a entender más adelante, normalmente cuando hay isquemia clínica en la prueba de esfuerzo o el paciente hace alguna actividad física, esto se va a traducir en la depresión del segmento ST, que más adelante vamos a ver cómo se llama. A diferencia que cuando hay un evento agudo y brusco, hay un cese súbito de la circulación coronaria que va a provocar distintos patrones, como lo que es inicialmente una isquemia transitoria, como lo que nosotros típicamente en emergencia llamamos ondas T picudas, y vamos a ver que tiene el nombre de isquemia de tipo endocárdica. La corriente de lesiones, que ya básicamente acá podemos ver tanto lo que es la lesión epicárdica, ya cuando la isquemia o la lesión es transmural, y en algunos casos, cuando el miocardio súbitamente para el flujo de la circulación, se produce el fenómeno de aturdimiento o atontamiento, ¿ok? Que hay que diferenciarlo del miocardio que está invernado. Entonces, conociendo de forma general lo que es cómo se da fisiológicamente estos cambios, ahora vamos a pasar a explicar un poco cómo se dan estos patrones tanto de isquemia subendocárdica y subepicárdica. Primero vamos a ver la isquemia versus la lesión. ¿Qué es la isquemia? La isquemia se utiliza para indicar el nivel de perfusión anómalo o la disminución del riego o aumento de la demanda. ¿Cómo así? La isquemia se produce cuando principalmente aumenta la demanda, que ese es en el contexto de cardiopatía isquémica crónica. Cuando hay cardiopatía isquémica crónica, el paciente que tiene una enfermedad coronaria estable o disnea, este paciente al realizar un determinado esfuerzo y al aumentar la demanda, la demanda del corazón por la oxigenación, ya que se produce una taquicardia por el aumento de la actividad física, esto se va a traducir cuando hay lesiones coronarias en isquemia. Y estas ondas de isquemia típicamente se van a ver o las vamos a ver en la prueba de esfuerzo. Si bien es cierto en la actualidad las guías a nivel internacional ya han dejado un poco de lado lo que es el electrocardiograma de esfuerzo, la prueba de esfuerzo, sigue siendo para nosotros una herramienta fundamental para detectar isquemias en situaciones especiales. ¿No? El cardiólogo clínico de todas maneras debe saber manejar e interpretar su prueba de esfuerzo. A diferencia de la lesión fundamentalmente se va a producir por un cese brusco de lo que es la circulación coronaria, y fundamentalmente va a producir cambios en lo que es el segmento ST y en la onda T correspondientes a la disminución del riesgo de circulación coronaria. Esto es fundamental para entender estos dos conceptos, y a partir de eso vamos a conocer un poco lo que es el origen de la isquemia subendocárdica. Así nosotros lo tenemos que llamar corriente de isquemia subendocárdica o isquemia subendocárdica. El mecanismo fundamental
es que la suma del potencial de acción transmembrana del endocardio y el epicardio se va a modificar y vamos a ver cómo. Y este finalmente va a llevar a que se forme un vector de isquemia endocárdica que normalmente huye de la zona isquémica. ¿Cómo así? Lo vamos a ver. La génesis normal de la onda electrocardiográfica, como recordamos, y esto lo vimos normalmente con los alumnos lo vemos en el curso de electrocardiografía en la parte inicial, va a ser una sumatoria total del potencial transmembrana tanto del suc endocardio y del suc epicardio. Como vemos acá, básicamente la onda que produce o el potencial de acción que produce el suc endocardio es positiva porque se ve, y el suc epicardio se ve de forma negativa que se aleja. Y eso se traduce cuando la sumatoria de ambos potenciales de acción se ve trazado en el electrocardiograma. Vamos a ver qué se genera. Primero la onda R, que es la onda inicial del suc endocardio, luego la onda S, que es la onda del potencial transmembrana del suc epicardio, onda RS, contracción, ST, que es el tiempo que se mantiene contraído el miocardio, que es la sumatoria de ambas mesetas, que suma 0, por eso normalmente el ST tiende a ser casi isoeléctrico, no es isoeléctrico completamente, el ST rectificado ya es una alteración, es casi, ¿no? No es completamente. Y finalmente la onda T, como vemos acá. La onda T que primero se va a formar es la onda T del epicardio, fundamentalmente la repolarización inicia en el epicardio, y luego la onda T del endocardio, es por eso que viene primero es positiva y luego es negativa. Una vez que conocemos esto, cómo se forma el complejo QRST, vamos a entender mejor cómo se da la isquemia. Cuando hay isquemia subendocárdica, el miocardio sufre la prolongación de la repolarización más de lo que ocurre normalmente. Entonces, vamos a ver que en este caso, el epicardio es normal. En el epicardio, lo que es la sumatoria de corriente, veamos abajo, el epicardio es normal. Y la suma de los dos va a determinar justamente de que sea más prolongado lo que es el segmento ST, porque se prolonga por la isquemia subendocárdica. Veamos acá, el endocardio se prolonga más. Veamos que lo normal sería B y C, que está en la línea punteada, pero cuando hay isquemia se prolonga completamente esto. Y esta sumatoria total hace que se prolongue el QT y la onda T tenga mayor valor, se comporte como una T alta. Entonces, esto es lo que explica este fenómeno de la isquemia subendocárdica, básicamente. Como vemos acá, la sumatoria de los potenciales transmembrana del subendocardio, que se ha alargado la línea continua y que la línea de puntos es lo normal, pero se mantiene la misma forma del subepicardio. Por lo tanto, se aplica que el segmento ST continúe isoeléctrico y la onda T sea más alta y ancha, y el QT se prolonga en condiciones normales, básicamente cuando hay este tipo de lesión. Entonces, esto es lo que va a formar principalmente lo que es esta onda de isquemia subendocárdica, la onda T en tienda de campaña, como vamos a ver acá. Nuevamente, el gráfico para entenderlo. Cuando hay isquemia, hay una prolongación, como vemos, esto es lo normal. Cuando hay isquemia, hay una prolongación de lo que es la meseta. Y fundamentalmente esto hace de que la onda T crezca en voltaje dependiente del subendocardio, fundamentalmente, y cuando recién se repolariza, vamos a ver de que se forma completamente este patrón. Se alarga el QT y se forma una onda T en tienda de campaña. Y este es el patrón típico de lo que es la isquemia subendocárdica. Como vemos, es una onda T de alto voltaje, picuda, simétrica. Vamos a ver que se diferencia de la hiperpotasemia un poco más adelante. Como vemos acá en el plano frontal, va a tener más de 5 milímetros de alto y en el plano precordial es entre 8 a 10 milímetros de alto, o sea, va a ser más de eso. Siempre hay que hacer diagnóstico, diferenciar con la famosa onda T juvenil en los pacientes que tengan vagotonía, o sea, tengan más actividad parasimpática y bradicardia, donde podemos ver también este tipo de ondas T. La hiperpotasemia, que es el fundamental diagnóstico diferencial, vamos a ver electrocardiográficamente cómo se diferencia.
en algunos casos las primeras etapas de la pericarditis, y sobre todo en pacientes en B1 y en B2, que puede determinar o hablarnos un poco de isquemia subepicárdica posterior. Más adelante vamos a ver que la cara posterior se puede ver en B1 y en B2 también. Típico, como vemos acá, vamos a ver que B1, B2 tiene esta onda T alta, simétrica, ancha. Vamos a ver que miden, si vemos desde la base hacia la parte más alto, son 10 milímetros, 11, cumple el criterio de onda T picuda. Esto nos va a hablar, en este caso, de una isquemia subendocárdica a nivel anterior. Más adelante vamos a ver un poco más de topografía. Ahorita estamos viendo algunos conceptos generales. Y hay que esto diferenciarlo de la famosa onda T picuda de la hiperpotasemia. En la hiperpotasemia, como les explico a mis alumnos, es como tú pellizcaras la tela y levantaras lo que es la tela o algún mantel. La onda T tiene una base angosta y es picuda, como vemos acá. Es muy diferente a la onda T isquémica, que la base es más ancha. Entonces, este es el diagnóstico también diferencial del electrocardiograma de una onda T. Ahora, otra cosa importante y fundamental que siempre le digo a los alumnos, tenemos que hacer unidad clínica, tenemos que ver el contexto clínico de los pacientes. Si un paciente viene con dolor torácico típico y encontramos ondas T picudas, y no tiene antecedente de falla renal, no se hemodializa, lo más probable es que sea, pues, una isquemia, o un paciente que viene por un síndrome coronario agudo, con isquemia aguda. Entonces, es importante recalcar que siempre el electrocardiograma lo vamos a interpretar en el contexto clínico. Ahora, el siguiente punto que vamos a ver, cómo se origina la isquemia subepicárdica. Normalmente no existe una explicación evidente demostrada experimentalmente para esto. Clásicamente los maestros y los libros de electrocardiografía nos habla que se postula que mejora la perfusión endocárdica, que la mejora de la perfusión endocárdica hace que la duración de su PAC, de su potencial transmembrana de esta zona, se acerque al PAC de las zonas vecinas, y la onda T se aplane o se vuelva negativa, como vemos en el gráfico de acá. En el gráfico de acá, como vemos, hay un acortamiento de este PAC subepicárdico, y va a dominar en este caso el PAC del endocardio, o sea, el potencial de acción transmembrana, inicialmente haciendo una onda T plana y posteriormente volviéndose negativa. Para entenderlo mejor acá, este es el electrocardiograma normal, cómo se forma el QRS y estos los potenciales de acción tanto del endocardio y del epicardio. Pero cuando hay lo que es el componente isquémico o hay isquemia, como vemos acá, este potencial de acción del epicardio se va primero a igualar con el del endocardio por la isquemia, porque va a demorar más en repolarizarse, se va a mantener más tiempo contraído. Ese es uno. Se aplana la onda T inicialmente por esto, y finalmente, como la isquemia persiste en el tiempo y se puede cronificar en el caso que sea un paciente con cardiopatía isquémica crónica, o digamos, puede seguir evolucionando, supera lo que es el potencial de acción transmembrana de lo que es el endocardio. Por lo tanto, como vemos acá, el primer cambio se aplana la T y luego la onda T se vuelve negativa. Es por eso y es fundamental que un paciente que viene con síndrome coronario agudo se le tome electrocardiogramas seriados. Porque justamente estos pequeños cambios o los cambios dinámicos que nosotros hablamos en emergencia de la onda T y del segmento ST se van a ver de forma seriada. Por eso que el primer electro siempre tiene que ser a los 10 minutos del contacto en emergencia cuando hay sospecha, y de ahí tomar al menos entre cada 15 a 30 minutos un electrocardiograma de control, y vamos a ver estos cambios dinámicos. Entonces, la isquemia epicárdica o subepicárdica, la primera fase es una onda T plana, la segunda fase es una onda T negativa, y el ST se vuelve completamente isoeléctrico, recto, rectificado. Hay que hacer un diagnóstico diferencial de otras patologías, sobre todo cuando hay cor pulmonar agudo o crónico, falla ventricular derecha agudo o crónica, también va a haber estos patrones, sobre todo en precordiales derechas. La miocarditis aguda
o los síndromes de TACOX-U, o lo que son las miocardiopatías por estrés, no pueden dar estos patrones. Luego de las taquicardias, muchos pacientes jóvenes que hacen una taquicardia supraventricular paroxística o por entrada nodal, tienden a salir con ondas T negativas, no porque tengan isquemia, sino porque durante la taquicardia hubo, entre comillas, una pseudoisquemia y posteriormente la repolarización se altera, pero esto se va a resolver con el paso de horas. Las pericarditis también te pueden dar este patrón, algunos fármacos como la miodarona o las fenotiacidas. La hiperventilación también es otra causa de esto. Mujeres, sobre todo las mujeres hasta la edad adulta sin tener enfermedad coronaria, pueden tener este patrón. Claro que las ondas T no van a ser tan profundas como son cuando hay isquemia. Y el patrón juvenil, muchos jóvenes de B1, B4 tienen ondas T negativas, no tan profundas como las que son de isquemia, como las que ven en el gráfico de acá, que nos habla de una isquemia aguda anterior, pero hay que tener en cuenta este diagnóstico diferencial también. Vemos este electrocardiograma de acá, similar al anterior. Vamos a ver el patrón de lo que es la isquemia epicárdica o subepicárdica desde la derivación 2 hacia la derivación C6. Como vemos acá, fundamentalmente el ST rectificado y la onda T negativa. Mis maestros hablaban de las ondas T en forma de gaviotas. Si ustedes ven las gaviotas normalmente cuando vuelan, acá tenemos la pluma, normalmente cuando ustedes grafican gaviotas o los niños grafican gaviotas, las hacen de esa manera. Y justamente por eso los maestros nos hablaban de las ondas T en forma de gaviotas. Entonces, para poder entender y poder visualizar con mayor facilidad los cambios isquémicos que se producen por la isquemia de tipo subepicárdica. Muy bien, vamos a continuar un poco. La siguiente vamos a tratar de entender ahora las lesiones. La lesión tanto subendocárdica y la subepicárdica. Las corrientes de lesiones, yo siempre a los alumnos les digo que para el examen tienen que poner tal como es, corriente de lesión subendocárdica en tales derivaciones, según lo que vean, o la subepicárdica. ¿Ok? Los mecanismos del origen de la lesión subendocárdica son dos mecanismos. Primero, se debe a la suma de los potenciales transmembrana, tanto del endocardio debido a la hipoperfusión severa que presenta un cambio en lo que es su potencial transmembrana, va a presentar un ascenso más lento y un área de menor longitud, y va a haber un vector de lesión endocárdica. Este vector básicamente, o de lesión o de injuria, va a ir de la zona más perfundida, que es el epicardio con cargas más negativas, a la zona menos perfundida. Y lo vamos a ver acá. Primero el endocardio. Normalmente el endocardio, como vemos acá, va a alterarse completamente su potencial de acción, tanto de lo que es la contracción, o sea, la despolarización y la repolarización. Es por eso que estas corrientes de lesiones ya son severas. Normalmente en la cardiopatía isquémica, inicialmente nosotros vamos a ver alteraciones de lo que es la relajación. Cuando la isquemia se prolonga en el tiempo, esta isquemia va a llevar a las alteraciones de la sístole o de la contracción. Por lo tanto, esta corriente de lesión subendocárdica nos habla de un proceso ya que se está alargando en el tiempo y está alterando o lesionando ya en este caso el subendocardio. Como vemos acá, el potencial de acción del epicardio se mantiene todavía estable, y es por eso que la sumatoria total de ambos potenciales de acción transmembrana va a ir en desmedro. Ya no va a haber un ST casi isoeléctrico, sino va a predominar lo que es el potencial del epicardio, y esto es lo que deprime el segmento ST. Como vemos acá, el vector va desde menos hacia más, que está a la zona de lesión. Y es por eso que el ST cae y se deprime. Todo porque el endocardio ha alterado completamente su potencial de acción. Entonces, entendiendo esto, nosotros vamos a ver que esta lesión de tipo subendocárdica se va a producir en las crisis anginosas. Los pacientes que tienen angina inestable, este es un marcador de riesgo importante para diagnóstico diferencial con infarto de miocardio sin elevación del segmento ST.
miocarditis o alteraciones metabólicas en algunos casos. También esto se puede presentar en el Takotsubo, miocardiopatía por estrés. Y se va a ver también en las hipertrofias. En las hipertrofias ya nos habla de una isquemia y una fibrosis crónica del subendocardio. En la hipertrofia ventricular izquierda, normalmente vamos a ver la depresión del segmento ST con una onda T negativa simétrica normalmente, y hay que hacer diagnóstico diferencial. Sobre todo, también va a haber un desplazamiento negativo del punto J, desplazamiento negativo del ST y reducción o desaparición de la onda T dependiendo del caso. Vamos a ver un electro de la vida real. Nosotros acá en cardiología tenemos un grupo. Yo con los colegas que he hecho la residencia y que han sido mis residentes, con los que me he formado en el Hospital Carrión, seguimos manteniendo contacto, seguimos manteniendo justamente intercambio de casos clínicos, y justamente uno de ellos me mandó este electrocardiograma de su hospital, y como vamos a ver acá, hay una imagen típica de lesión subendocárdica que se va hacia B6. Voy a poner en B2 justamente para poder ver. Más adelante vamos a ver que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con infarto de cara posterior, pero esta imagen la estoy utilizando para poder explicar, hacer la línea eléctrica del ST, como vemos acá. B2 justamente es el que tiene el mayor infranivel del ST. Lamentablemente el colega no le tomaron bien su electrocardiograma y B3 no salió. Pero vemos acá que el punto J está deprimido más de 1 milímetro. Esto es grotescamente deprimido. Normalmente el punto J debería estar acá, está casi 3 milímetros deprimido. Y vamos a ver que el retornar a la línea isoeléctrica, el ST, demora más de 0.8 milisegundos. Vamos a ver, contamos 1, 2 cuadraditos, 0.8, 3 cuadraditos, 0.2 y no vuelve. 4 cuadraditos, 0.16, recién vuelve a la línea isoeléctrica. Recuerde que en el electrocardiograma normal que tomamos, tiene que estar programado a 25 milímetros por segundo y a 10 milivoltios por milímetro. Entonces, podemos ver acá un patrón característico de este tipo de lesión subendocárdica, que también se ve en B4, B5, B6, que es extensa, ¿no? Y por acá con una extrasístole ventricular para coronar este electrocardiograma, que está muy interesante y muy bonito. Siempre compartimos estas experiencias con los colegas y a veces justamente esas experiencias que me comparten, yo lo comparto con los alumnos, pero en los exámenes para hacer las preguntas. Ahora, el origen de la onda de lesión subepicárdica, lo que todos conocemos como la elevación del segmento ST. Acá hablamos de una lesión severa transmural, cuando bruscamente se detiene la circulación a nivel de las arterias epicárdicas, hay una lesión de tipo transmural. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver fundamentalmente que lo que es el potencial transmembrana de la zona transmural con el de las zonas vecinas van a haber intercambio, van a predominar, ya que este potencial transmembrana de la zona afectada tiene una muy mala calidad. Ahora lo vamos a entender en el gráfico cómo es así. Y el vector de lesión transmural se genera ya que las zonas lesionadas presentan menos carga negativa, son más positivas, y el vector va desde las zonas vecinas hacia la zona lesionada. Entonces acá vamos a hablar de la vecindad. En la vecindad vamos a ver que cuando hay la lesión transmural, vemos que las zonas vecinas tienen una buena despolarización, repolarización. En cambio, esta zona afectada está completamente alterada, lo que es su potencial transmembrana. Entonces, predominantemente lo que va a pasar es que sumando, haciendo la sumatoria de las PAC transvecinas y de los potenciales de acción transmembrana de las zonas afectadas, esto va a generar la morfología del ascenso del segmento ST en las derivaciones que están afectadas por la mala calidad de esto. Y esto también se va a ver reflejado justamente acá, vemos en el EKG de superficie, las zonas del vector de despolarización que se va a formar entre las sumatorias de las zonas vecinas y la zona de lesión. Entonces, como la zona de lesión tiene lamentablemente una alteración completa tanto del epi y el endocardio y tiene unos vectores demasiado pequeños, van a predominar los vectores adyacentes, y esto es lo que va a ser el famoso vector, en este caso de lesión epicárdica, o el vector de isquemia severa transmural, que se dirige básicamente desde el endocardio al epicardio y se registra como una elevación del segmento ST. Entonces,
la lesión subepicárdica, fundamentalmente vamos a ver un desplazamiento positivo del punto J hacia arriba, como vemos acá. Va a haber un acentuado desplazamiento del segmento ST, un aumento inicial del voltaje de la onda R, básicamente, y una reducción y desaparición de la onda S. Normalmente desaparece la onda S, mientras va a aparecer la onda Q según va evolucionando esto. Y en ocasiones se va a inscribir una onda T negativa. Al inicio de este tipo de lesiones, la onda T sigue siendo positiva hasta que termina de evolucionar en el tiempo. Diagnóstico diferencial, básicamente, principalmente los infartos con elevación del segmento ST, ocasionalmente algún episodio de angina inestable. Esto va a entrar dentro de la clasificación de los infartos de miocardios sin elevación persistente del segmento ST. Las anginas vasoespásticas, donde ahí hay un vasoespasmo completo de la arteria epicárdica y lleva a lo que es la elevación del segmento ST. Y los casos de pericarditis aguda, que hay una elevación difusa en casi todas las derivadas del segmento ST con depresión del PR. Ojo, y acá tengo que dar una pequeña observación que vamos a ir viendo más adelante. La onda R patológica. La onda R patológica es aquella onda R que tiene mayor voltaje en derivaciones B1, B2 hasta B3, que normalmente esto se puede ver en crecimiento ventricular derecho, en infartos posteriores, en bloqueo de rama derecha, pero también nos va a hablar de infartos de cara posterior a esta onda R. Justamente hay que hacer diagnóstico diferencial con lesión posterior auténtica, y esto vamos a verlo posteriormente, tengo un casito también electrocardiográfico de esto, pero también con hipertrofia ventricular izquierda, miocardiopatía hipertrófica, despolarización del Wall-Parkinson-Y, entre otros. Y justamente es un paciente de 49 años, COVID positivo 7 días, asintomático hasta hace 3 días, que inicia con dolor precordial opresivo típico e intermitente. Y veamos este electrocardiograma. Tiene la clínica y tenemos una onda RT, una onda R alta. Entonces, un infarto posterior, vamos a verlo posteriormente, lo vamos a dejar ahí. Muy bonito el caso, muy bonito como la onda R, si se dan cuenta, acá es bien alta, tanto en B1 y en B2, para explicar esto. Bueno, este electro le voy a poner en el examen de los alumnos, voy a tener que cambiarlo ahora. Y finalmente, lo más importante es lo que es la cardiopatía coronaria isquémica en los infartos, que es lo que más le gusta a los alumnos, es lo que más nos llama la atención en electrocardiografía a todos nosotros, y es lo que fundamentalmente vamos a conversar ahora. Muy bien. Siempre a los alumnos y en general a todos los colegas que compartimos, los residentes, siempre cuando hablamos de cardiopatía isquémica aguda, tenemos que hablar de la clínica. Clínica, el examen físico te da casi el 90% del diagnóstico, y el examen auxiliar nos ayuda solamente a dar ese último toque o pincelazo para llegar al diagnóstico definitivo, y nunca debemos perder eso. Lamentablemente ahora en estos tiempos de pandemia hemos visto mucho, por temor de nosotros mismos, examinar los pacientes. Y lamentablemente al examinarlos, si no examinamos los pacientes, no vamos a llegar a un diagnóstico adecuado. Y me ha pasado ahora en tiempos de COVID que cuando he trabajado o he ido a trabajar a domicilios de pacientes por alguna consulta privada, siempre antes de ir hago un pequeño escaneo, una pequeña anamnesis clínica para ver si el paciente es o no es COVID o tiene la probabilidad clínica. Pero recuerden, y esa es una máxima que siempre decían el doctor House, aunque no es bueno mencionarlo, decía, todos los pacientes mienten. Y es cierto, porque tú cuando llegas a la casa de este paciente y conversas directamente con los pacientes, te vas a dar cuenta de la clínica que tienen y le preguntas, señor, ¿usted ha salido de la casa en la última semana al mercado? Bueno, sí, he salido. Ya comenzando con eso en tiempo de pandemia, lo más probable es COVID. Me llamaban porque el paciente supuestamente tenía insuficiencia cardíaca descompensada y me lo recomendó un colega endocrino con el que trabajo acá en Lima, el doctor Elar Manrique, endocrinólogo, y fui justamente confiado por lo que él me decía que no era COVID. Pero no hay que creer siempre en eso, hay que examinar. Yo examiné al paciente
Y normalmente cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tú lo vas a ocultar que los crépitos y los sibilantes que se presentan son simétricos en ambos campos pulmonares. Examiné al paciente y tenía crépitos a predominio de un campo. Ya con examinar al paciente ya te das cuenta que el paciente no era una insuficiencia cardíaca, a pesar que tenía fibrilación atrial alta, a pesar de los antecedentes que tiene, y diagnosticamos en este paciente COVID, a pesar que la prueba rápida es negativa, la prueba rápida de verdad acá últimamente estoy viendo que no sirve, el diagnóstico lo hicimos tomográfico, un patrón tipo 5, un paciente con COVID positivo. Bueno, ya salió de alta el paciente felizmente, no, a pesar de ser adulto mayor, superó el cuadro, pero siempre a los alumnos les hablo de estas experiencias porque quiero que entiendan que no debemos ser los médicos que mandemos exámenes a ver cuál de todos los exámenes nos va a dar positivo y vamos a diagnosticar. No, hemos estado perdiendo mucho lo que es el examen físico y se está perdiendo todavía más ahora, sobre todo por la pandemia. No examinamos a los pacientes y no podemos llegar a un diagnóstico. No le preguntamos al paciente. Y lo importante siempre, justamente, es preguntar al paciente, conversar con él y hablar cómo es la presentación clínica, en este caso de la cardiopatía isquémica. ¿Desde cuándo empezaron los síntomas? Si los síntomas han sido de forma brusca, son progresivos, lo tiene de larga data, para poder diferenciar. Básicamente nuestro diagnóstico de trabajo es ver si el paciente es un paciente agudo o es un paciente crónico. Si el paciente te refiere que cada vez que camina 5 o 6 cuadras hay dolor de pecho y que viene ahora porque estuvo caminando la misma distancia y presentó dolor de pecho, que ya se dio para el momento de llegar a emergencia, pero como antes no había ido al hospital porque no tenía tiempo y ahora tenía tiempo y se acercó a la emergencia, vamos a estar más tranquilos porque el paciente lo más probable es que sea un desequilibrio entre aporte y demanda no trombótico, un paciente con angina crónica estable, incluso puede tener un electrocardiograma normal, pero la clínica manda, es un paciente estable, hay que mandarlo a hacer sus evaluaciones, pero no de emergencia, sino por consultorio. ¿Ok? Es muy diferente que el mismo paciente te venga a decir, doctor, yo tengo una angina ya diagnosticada, pero en la última semana la angina ya es a menos esfuerzo, incluso hoy día solamente al levantarme de mi cama e ir a los servicios higiénicos tuve dolor de pecho y por eso me he venido a la emergencia. Ahí es diferente porque ya estamos hablando de otro cuadro clínico que es un síndrome coronario agudo, que es una angina inestable ya. Ya se inestabilizó la angina. Y dentro de estos cuadros del síndrome coronario agudo, tenemos que ver típicamente los pacientes que son síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST o con elevación del segmento ST. Ojo, fisiopatológicamente siempre los hemos representado de esta manera, pero hay pacientes que quizás no tienen oclusiones totales de las coronarias, pero pueden elevar ST. Siempre cuando hablemos de esto, nosotros vamos a, en el electrocardiograma, tener nuestra ayuda fundamental para tomar las decisiones. Y siempre le digo a los alumnos, si ya ven un paciente que tiene una corriente de lesión epicárdica, una elevación del segmento ST, ahí nomás el paciente tiene que pasar a una unidad de cuidado crítico para monitoreo y planificar la reperfusión. Es por eso que es crítico e importante el electrocardiograma para definir lo que es la patología del síndrome coronario agudo, que es muy diferente que puedas encontrar las otras alteraciones y el paciente esté estable, sin alteración hemodinámica, que puedes tomarte un tiempo para pedir biomarcadores y poder definir y estratificar a tu paciente en base a los scores de riesgo, que normalmente usamos el GRACE, y tomar las decisiones qué tanto tiempo te vas a demorar en reperfundirlo, dependiendo del riesgo. Si es bajo riesgo, lo puedes mandar a casa y mandarle a reperfundir de forma electiva. Y si es de intermedio alto riesgo, ya tomar la decisión en qué momento reperfundirlo. Si es inmediatamente 24 horas, menos de 2 horas shock cardiogénico, en las primeras 24 horas o hasta las 72 horas, dependiendo de los marcadores clínicos. Y es por eso que acá es importante el examen clínico. Si el paciente está hipotenso, el paciente está diaforético, taquicárdico, es un paciente de muy alto riesgo y tiene que ir a una unidad de shock trauma y pensar la reperfusión lo más antes posible. Que es diferente a un paciente que esté estable, presión arterial normal, frecuencia cardíaca menos de 100, tenga cambios electrocardiográficos sin elevación del segmento ST y que te puedas dar el tiempo de mandarle a hacer su analítica completa para estratificar.
¿Ok? Finalmente, los biomarcadores. Ojo, en el síndrome coronario agudo, como siempre digo, no hay que esperar los biomarcadores para tomar decisiones. Las decisiones se toman con el electrocardiograma con elevación persistente del ST. No podemos esperar, bueno, es un infarto, hay que tomarle biomarcadores que salgan positivos para tomar una decisión. No podemos esperar eso. La decisión es en base al electrocardiograma y es por eso que el electrocardiograma sigue siendo una herramienta fundamental para el diagnóstico del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST en todas las guías. Y finalmente, el diagnóstico final va a ser en base a la evolución ya clínica del paciente, infarto con elevación del ST, sin elevación del ST, angina inestable, si es que no hay, ¿cómo se llama?, alteraciones de las enzimas cardíacas, o algún otro tipo de infarto. Ojo, que acá tenemos que ver que hay pacientes que hacen anemia aguda por hemorragia digestiva, que han tenido enfermedad coronaria, que pueden terminar en un infarto tipo 2, en este caso por la anemia severa, no es un infarto primario por fractura de placa, y pueden hacer cambios electrocardiográficos típicos, pero básicamente ahí el problema ha sido lo que es la anemia o el desequilibrio del aporte de oxígeno. Muy bien. Entonces la presentación clínica desde lo que es el dolor centroepigástrico, que nos puede hablar de una baja probabilidad, hasta lo que son los cuadros típicos con irradiación típica, hasta los pacientes que tienen parada cardiorrespiratoria, y que piensas en un síndrome coronario agudo que lo ha llevado a la parada cardiorrespiratoria. Hay que tener en cuenta algo acá y presente. Ahora en tiempos de pandemia hay que tener mucho cuidado con esto, porque estamos viendo bastantes casos de que hacen muerte súbita a los pacientes con COVID y quizás no son infarto, y hay que tener mucho cuidado en acercarnos a ellos ahora. Pero fuera de los episodios de pandemia, los pacientes que hacen parada cardíaca súbita, alta probabilidad es que hayan tenido un evento isquémico. Otra cosa importante y que siempre digo, la parada cardíaca es independiente del tamaño del infarto. Puede ser un infarto de cara inferior pequeño y llevarte a una alteración que termine en parada cardíaca, como puede ser un infarto extenso. Entonces, siempre hay que dominar y conocer el RCP básico para poder ayudar a estos pacientes y saber cuándo parar. El electrocardiograma, básicamente desde un electro normal, ojo, un electro normal no te va a descartar un evento coronario agudo. Hay muchos estudios que han demostrado que con un solo electro no podemos descartar la probabilidad de un síndrome coronario agudo, sobre todo si este es normal y tiene la clínica. Los electrocardiogramas típicos con las corrientes de lesiones de tipo endocárdicas, como vemos acá, hasta la elevación del segmento ST o la corriente de lesión epicárdica. Troponinas van a ser positivas y nos va a definir ya que sea infarto. ¿Ok? Angina inestable si es negativa o un dolor torácico de tipo no cardíaco. Y es por eso que dentro del síndrome coronario agudo yo los divido de esta manera. El electrocardiograma típico de una elevación del segmento ST, un infarto de miocardio con elevación del segmento ST, los biomarcadores acá sí van a ser positivos, pero no son necesarios para el diagnóstico. Y todas las otras alteraciones que nos pueden dar el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, desde un electro normal, por eso hay que tomar electroseriados para ver los cambios dinámicos, un electrocardiograma con un infradesnivel del ST o una corriente de lesión subendocárdica, y las ondas típicas T negativas, que son las isquemias epicárdicas, hasta el electrocardiograma de la muerte súbita o la parada cardíaca que hemos visto con el dibujo anterior. Todo esto es fundamental. Y al final, dentro de este espectro de acá, si tienen biomarcadores positivos, un infarto con elevación del segmento ST, si los biomarcadores son negativos, una angina inestable. Pero hasta acá, el diagnóstico es clínico electrocardiográfico. Más allá de lo que salgan las enzimas cardíacas, ustedes tienen que tomar decisiones en base a lo que es su evaluación clínica y su electrocardiograma. Entonces, este complejo de isquemia miocárdica nos va a llevar a estas alteraciones típicas del electrocardiograma. Isquemia subendocárdica sin infarto, la angina clásica, la depresión transitoria del segmento ST. Y a pesar que la depresión del ST se llama corriente de lesión subendocárdica, en la angina clásica se presenta y sobre todo cuando hace esfuerzo físico o se hace la prueba de esfuerzo, y se utiliza justamente o se utilizaba bastante en el electrocardiograma de esfuerzo para hacer estratificación. Porque el diagnóstico de angina, acuérdense que es clínico.
No es electrocardiográfico, no es con la prueba de fuerza, no es clínico, con los criterios de Diamond. Ahora, isquemia transmural sin infarto, acá tenemos lo que habíamos mencionado, la elevación transitoria del segmento ST o normalización paradójica de la onda T, seguidas a veces de la inversión de la onda T. ¿Ok? Esta vez vamos a ver que esta isquemia, sobre todo a nivel epicárdico, que se va a ver en determinados pacientes que llegan a la emergencia. El infarto sin onda Q, ausencia de elevación del segmento ST, acá podemos ver depresión o inversión de la onda T y no hay evolución hacia lo que es la onda Q, que es el estadio final de la evolución electrocardiográfica de la cardiopatía coronaria isquémica. Infartos con onda Q y elevación del segmento ST, normalmente, por lo general, el infarto con elevación del segmento ST termina en lo que es la onda Q, que es la evolución general. Nuevamente, como vemos acá, los vectores de isquemia que ya hemos explicado, en la elevación del segmento ST, formación o esta elevación del segmento ST depende de las áreas vecinas, ya que el área, el área que está afectada, la lesión transmural que tiene, pierde lo que es completamente, o pierde, digamos, la mayoría de su vector de transmembrana o su potencial de acción transmembrana. Y esto es lo que produce lo que es la elevación del ST. A diferencia de la corriente de lesión de tipo endocárdica, donde el área isquémica todavía puede tener un potencial de acción pequeño que predomina la zona epicárdica y se da la depresión del segmento ST. Cambios recíprocos, imagen en espejo. Los cambios recíprocos van a ser los cambios que se van a ver en las derivaciones opuestas a la elevación del segmento ST. Se conocen como imagen en espejo. Básicamente, hay que tener en cuenta que en las derivaciones B1 a B3 van a ser importantes porque nos van a ayudar a ver infartos de cara posterior. Y esto lo vamos a ver más adelante cómo lo vamos a hacer. Ahora, la onda Q, que es la evolución final del infarto con elevación del segmento ST o la evolución electrocardiográfica de la cardiopatía isquémica, la onda Q patológica se va a definir, recuerden, con una anchura que supera un cuadradito, es decir, los 0.04 segundos, y va a tener la onda Q un tercio de la onda R. En condiciones normales hay onda Q porque acuérdense que el vector de despolarización inicia a nivel sectal. Primero baja hacia atrás del secto y luego regresa. Es por eso que se da onda Q pequeñas, a veces en 2, en 3, en ABF, donde se pueden ver, pero no son características de patológicas. Y ojo, no debemos poner en el electro, descartar cardiopatía isquémica, solamente porque vemos Q pequeñas. Las Q tienen que ser patológicas, por eso tienen una definición que tenemos que aplicar al momento de verla y analizarla y dar el informe del electrocardiograma. Como vemos acá, la evolución natural del infarto agudo de miocardio. Normalmente, cuando hay una isquemia aguda, aparece la onda T hiperaguda o la onda T de isquemia aguda, ¿ok? De isquemia endocárdica en este caso. Posteriormente, hay la elevación del segmento ST de forma convexa, ST y la onda T. Hay una aparición posteriormente, como vemos en la evolución, se pierde la onda S y va apareciendo la onda Q conforme van pasando las horas. Mientras más Q tenga el paciente, es más probable que más necrosis o más área de muerte tenga. Es por eso que en el infarto de miocardio las guías te dicen que hay que reperfundir, abrir la arteria, sea por embolisis o por angioplastía, dentro de las primeras 12 horas. Lo ideal es que sea menos de 120 minutos que el paciente llegó a la emergencia. ¿Ok? Eso es lo fundamental. Pero si evoluciona el paciente con infarto, como vemos, posteriormente cae el segmento ST y la onda T se vuelve negativa y luego de un año puede pseudonormalizarse o normalizarse la onda T, pero va a quedar con la onda Q patológica. Muy bien, como vemos acá, vamos a ver en el infarto de miocardio como tal diversos tipos de patrones o lesiones. ¿Ok? Ya hemos pasado de la parte de la definición operacional a hablar ya de lo que es la cardiopatía isquémica y el infarto de miocardio. En un infarto de miocardio puede haber inicialmente una corriente de isquemia endocárdica, sí. Puede haber una corriente de isquemia epicárdica, sí. Si hay biomarcadores positivos, es un infarto.
puede haber la elevación del segmento ST o la lesión de tipo epicárdica, y puede haber la aparición de la onda Q. Entonces, básicamente vamos a tener estos cambios. Ahora sí, la parte más importante, lo más interesante que llegamos es la localización de la isquemia o en la cardiopatía isquémica. ¿Dónde está el infarto o de qué cara es? Bueno, vamos a ver este gráfico. Vamos a ver que la circulación coronaria, si cortamos el corazón en un eje transverso, vamos a ver que va a ir lo que es la arteria, ¿cómo se llama? Descendente posterior por la parte posterior del tabique intraventricular, la descendente anterior y la circunfleja en ese orden. Entonces, nosotros ecocardiográficamente separamos al corazón en varios segmentos para evaluar la cardiopatía isquémica. No voy a entrar mucho en detalles en esto, pero en base a esto hacemos un mapeo. Y en base a esos mapeos vamos a tener una región que es anterosectal y una región inferolateral. Y esto electrocardiográficamente lo vamos a llevar al triángulo de Einthoven. En este triángulo de Einthoven, como vamos a ver acá, y estamos graficando lo de acá para acá, B1, B2, B3, B4, B5, B6, ven lo que es normalmente de B1 hasta B4, ven la cara anterior, anterosectal, como ven acá. Vean el gráfico de acá y acá lo estamos pasando al electrocardiograma. La parte lateral, B5, B6, está dentro del segmento inferolateral, primero lateral baja, 1, lateral alta, ABL, que está también por acá, que se va para allá, lateral alta. Vamos a las partes inferiores, vamos a tener 2, 3 y ABF, todo lo que es la parte inferior. Lateral acá, inferior abajo, todas las caras inferiores. Esta es la topografía clásica explicada en el triángulo de Einthoven de las lesiones que se ven dependiendo de las derivaciones. O que para determinar o hablar de contiguas, de 2 a más derivaciones contiguas. Entonces, vamos a ver que si se ocluye la descendente anterior, que es esta de acá, y la vemos acá, vamos a ver que la zona de lesión es toda la pared, en este caso anterior, anterior, anterior acá, anterior, principalmente. Y este patrón, básicamente, en el electrocardiograma se puede ver, se puede virar de la siguiente manera. B1 y B2, lo que es normalmente una afectación septal. De B1 a B2 hasta B4, hasta B6 en algunos casos, dependiendo qué tan largo sea la descendente anterior, el patrón ápico anterosectal o anterior extenso, como hablamos a veces nosotros, que también podemos ver si está de B1 a B6 y a veces de 1 a BL, que ahí hablamos justamente de un verdadero anterior extenso. Y vamos a ver si es 1 a BL, B2 y B3, puede ser un anterior limitado. Todo esto en base a justamente la topografía de la descendente anterior y como ven acá, qué segmentos irriga, las sectales y las diagonales, anteroseptal. Fundamentalmente, esto está sujeto a variantes anatómicas, no siempre se va a ver lo mismo y ya vamos a ver más adelante cómo así. Ahora veamos el patrón de circunfleja. La circunfleja está acá. La circunfleja lo que es todo el segmento lateral y parte del segmento inferior, como ven acá. Si nos volvemos a este gráfico, lateral acá e inferior por acá, circunfleja, dependiendo, porque la circunfleja puede ser dominante, como la circunfleja puede ser no dominante. Normalmente cuando hablamos de dominancia de arteria coronaria, normalmente la derecha es dominante. ¿Por qué? Porque da la descendente posterior. Normalmente. Es el 70% de los casos. Un 20% es dominancia de la circunfleja, porque ella es donde nace la descendente posterior. Es por eso que se producen los infartos ínfero-posterolaterales, cuando es una circunfleja dominante. Y el resto puede ser dominancia mixta. Muy bien. Ahora, laterales, como vemos acá, normalmente circunfleja sola. 1 ABL, B5, B6, con cambios recíprocos en B1 y en B2. ¿Por qué? Porque como vemos acá, la circunfleja también va posterior, antes de llegar a la inferior, posterior que es acá. ¿Ok? Posterior. Y la cara inferior, fundamentalmente coronaria derecha, pero también la circunfleja, sobre todo cuando es dominante, y los cambios van a ser en 2, 3 y ABF, y vamos a ver un poquito
más adelante cómo los cambios de 3 nos va a hacer, según qué tanto está elevado en 3 el ST, nos va a hablar un poco de qué tipo de arteria es. Y fundamentalmente los infartos inferolaterales, inferiores y laterales, normalmente se pueden ver 2, 3 ABF, 1 ABL, B5, B6, con cambios recíprocos en B1 y B2, que en este caso nos hablan de lesiones posteriores. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver en topografía un poco en forma general. Este gráfico de acá nos explica los cambios electrocardiográficos y gracias a esto vamos a tratar de entender los siguientes electros. Como ya mencionaba, infartos anteriores, coronaria izquierda, B1, B4, los inferiores, coronaria derecha, normalmente, ojo, normalmente, 2, 3 ABF, lateral de 1 ABL, B5, B6, posterior, descendente posterior, B1, B2, imagen en espejo, ya lo entenderemos más adelante, y septales, B1, B3, ¿no? Que son de la arteria descendente anterior. Recordemos las coronarias, coronaria derecha, coronaria izquierda, que se divide en circunfleja, y la descendente anterior. Y la ventricular posterior, la descendente posterior, la arteria descendente posterior, que va por el surco interventricular posterior, pueden nacer en la mayor parte de los casos de la coronaria derecha, y en algunos casos de la coronaria izquierda. Y es por eso que va a haber alteraciones electrocardiográficas típicas de uno o de otro patrón que te va a hacer sospechar también de la dominancia. Bueno, típicamente, como les digo a los alumnos, siempre hay que conocer los electrocardiogramas normales para poder determinar o poder analizar un electrocardiograma con cardiopatía isquémica. Acá vemos un electrocardiograma de una persona sana, siempre hablar de ritmo sinusal, porque sinusal, la onda P positiva, en 1, 2, 3, negativa en ABR, siempre hay un QRS que sigue a la onda P, tiene un PR conservado, en este caso 0.16, vemos el QRS, lo medimos 0.8 normal, un intervalo QT de 0.36, corregido 0.40, y el eje del QRS aproximadamente más 70 grados, casi la isoeléctrica es ABL, ¿no? Y las derivaciones precordiales tienen una progresión normal de la onda R, como vemos acá, desde una onda R pequeña que va creciendo a la zona de interfase o la zona media, hacia lo que es finalmente B6. Y la S igual de grande a pequeña. Esto siempre hay que acordarnos para interpretar un electro. El ST, como vemos, no es completamente plano recto, es un ST con una pendiente ligera ascendente y una onda T positiva. Normalmente el componente inicial un poco más plano y el final un poco más parado de pie, como diríamos. No es simétrica tampoco a la onda T. Y estas sutilezas que vemos en el electrocardiograma son las que nos van a ayudar a determinar dónde hay o no hay isquemia. Por eso veamos siempre cómo es un electrocardiograma normal y con eso nos vamos a ayudar a definir pacientes que probablemente tienen isquemia. Vuelvo a repetir, se han hecho estudios en las emergencias de los hospitales y vamos a ver que incluso los médicos emergenciólogos solo tienen un 80% de probabilidad de detectar alteraciones isquémicas en electrocardiogramas. Y de ese 20% que no detectan, un 30% se les pasa infartos con elevación del segmento ST. Y de verdad, hay cambios tan sutiles en el electrocardiograma. Me gustaría tener ese electrocardiograma que tenía de residente, donde con lupa veías la elevación del segmento ST, de verdad, que se veía discreto, y era un paciente pues con un infarto con elevación del segmento ST, que se le trató como un ST no elevado, o sea, de forma conservadora, pero se hubiera beneficiado más si lo tratábamos como un ST elevado. De verdad, hay cambios tan sutiles que a veces se nos pasan, incluso a los cardiólogos. Comencemos con algunas morfologías electrocardiográficas, infartos anteriores. Un esquema general. Básicamente el ST va a estar elevado de B1 hasta B4, B6, dependiendo qué tan larga sea la DA. La oclusión de la DA tenemos que verificar también algunos cambios recíprocos, solo si queremos hacer topografía. Normalmente cuando hacemos topografía o queremos ser más precisos, incluso con el electrocardiograma, decir, ¿sabe qué, doctor? Tiene una oclusión de la descendente anterior antes del nacimiento de la segunda septal. Entonces, si quieres ser tan preciso, puedes utilizar algunos patrones electrocardiográficos. Pero la idea de la clase de electrocardiograma para ustedes no es
ser tan finos en el diagnóstico, sino detectar estos cambios electrocardiográficos. Pero existen y se pueden ver. Lo importante es detectar la elevación del segmento ST en las derivaciones que son pertenecientes a la DA, suficiente para poder hacer el diagnóstico. Ejemplo, este paciente, como vemos acá, es un paciente que está en ritmo sinusal, ¿no? Una frecuencia cardíaca estimada de 75 latidos por minuto, ¿no? Con un eje del QRS en menos 30 grados. Siempre a los alumnos, a pesar que estemos en infarto, ya en emergencia no lo harán, pero mientras hagamos la clase tienen que hablar de en qué ritmo está su electro y dónde está el eje del QRS, lo mínimo que les pido. Pero vamos a ver acá. ¿Qué vemos acá? Vemos una corriente de lesión epicárdica desde B1 hasta casi B4, ¿no? B4, B5 un poquito que no, si vemos acá quizás sí, B5, ¿no? Además de eso, vemos una onda T picuda, que en este caso sería una onda, una corriente de isquemia endocárdica, que nos está hablando de un infarto con elevación del segmento ST anterior, B1 o anterosectal, B1, B2, B3, B4, con cambios recíprocos en 2, 3 y ABF. El cambio recíproco significa este infradesnivel que se ve o esta corriente de lesión endocárdica, que es simplemente el espejo de la zona donde se está dando principalmente el infarto. Incluso 1 y ABL están comprometidas. Entonces acá podríamos hablar de un infarto anterior extenso, porque compromete desde B1 y derivaciones laterales altas. Una DA quizás proximal y larga para que haya esta alteración. Vamos a ver acá, este paciente o este electrocardiograma que vemos acá es un paciente con un bloqueo de rama derecha de tipo isquémico. ¿Por qué? Porque tenemos el patrón QR en B1, B2, ¿no? Que nos habla de este bloqueo de rama derecha isquémico. Vamos a ver que aproximadamente el eje está entre menos 45 a 60 grados, que nos habla que hay un bloqueo bifascicular de tipo isquémico, ¿ok? El paciente sigue en ritmo sinusal, el PR al menos se ve conservado, pero vamos a ver que este patrón es típico de los infartos sectales. Sectales cuando la irrigación de lo que es en este caso, la rama derecha depende principalmente, en este caso, de la descendente anterior. Este patrón también se ve en sectales puros de bloqueo de rama derecha, se puede ver justamente en este tipo de pacientes, ¿no? Infartos sectales anteriores, ¿no? Infarto agudo de miocardio proximal a la primera diagonal y distal a la primera sectal. Algunos cambios típicos, como por ejemplo, en este caso no estamos viendo una alteración del septum, B1, B2 no se alteran o no sube tanto el segmento ST, pero sí vemos en 3, en 4, en 5, incluso en 6, elevado. Este es un poco de topografía, si es que quieren decir a qué nivel está la lesión, pero como les digo, lo importante es decir, este es un infarto anterolateral, básicamente, B4, B5, B6, 1 ya BL que está elevado, y hay que tratar a este paciente, ¿no? Pero de todas maneras, les presento que se puede hacer topografía dependiendo dónde están las elevaciones del segmento ST. Ahora, otra cosa importante, un signo de mal pronóstico, la elevación de ST en ABR, nos vamos a acordar de eso porque más adelante les presentaré un casito bonito. Se ha encontrado la elevación del segmento ST en ABR que está asociado a enfermedad de 3 vasos y a enfermedad del tronco de la coronaria izquierda. Cuando veamos un supradesnivel del ST en ABR, según qué tan alto esté, podemos sospechar que sea una lesión de 3 vasos, un tronco es una emergencia que hay que entrar a reprofundir inmediatamente, o una DA proximal, ¿no? Básicamente. Mientras más alto, más proximal es la lesión. Justamente este ABR que no tenía mucha importancia porque hablaban de es un electrodo neutro, pero tiene mucha importancia en la enfermedad coronaria aguda, sobre todo. Vemos acá, normalmente les hablaba un poco qué tan larga es la DEA. Mientras más larga la DEA, más cambios se van a ver en el electrocardiograma. Por ejemplo, esta DEA larga que se va hacia la punta o el ápice, te puede dar alteraciones del ST. Como vemos acá, esta es la zona isquémica y el vector viene de 2,3 ABF, que por eso lo ve infradesnivelado. Vemos la elevación desde B1 hasta B4, ¿ok? A diferencia que de esta DEA que solamente está alterada y da la vuelta un poco más a la punta del corazón, donde incluso podemos ver el supradesnivel en 2,3 ABF.
pero la lesión principal está en 1AB4, y estamos hablando que esta es una DEA larga, que incluso da la vuelta a la punta, y quizás su descendente posterior sea muy corta. Entonces, hay algunas variaciones electrocardiográficas que también hay que conocer. Acá este es un infarto, en este caso hablaremos de un ínfero anterior, pero lo más probable es que esté afectada la descendente anterior nada más. Acá vemos otro infarto, uno proximal a la primera diagonal y uno distal a la primera diagonal. Como vemos, el ST bien elevado desde B2 hasta lo que es B5, ya diferencia del distal a la primera diagonal, y en este caso, como vemos acá, los cambios recíprocos 2, 3 ABF, y uno distal a la primera diagonal, pero con una DA larga que va hacia la punta. Vemos que incluso 2, 3 ABF se elevan, igual B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces, esos cambios topográficos se pueden ver en el electrocardiograma, pero lo fundamental es que hagan el diagnóstico para poder tratar al paciente. Los infartos inferiores son otro grupo importante. Normalmente los infartos inferiores de coronaria derecha, recuerden que le decía D3, cuando el D3 se eleva más que el D2, es una coronaria derecha fundamentalmente. Hablamos de una coronaria derecha probable. Vamos a ver que el infradesnivel del ST siempre va a ser mayor o igual a 1 milímetro en D1 o ABL, y puede haber cambios en B1 y en B2 que nos van a hablar de un compromiso ínfero-posterior. Como vemos este electrocardiograma, vemos acá el supradesnivel, más en 3 que en 2, nos habla de una coronaria derecha, y en B2, incluso B3, que nos puede hablar de un infarto, en este caso, ínfero-posterior por la topografía, ínfero-posterior, ¿ok? Cambios recíprocos en 1 y ABL. Ahora, el infarto de compromiso de la arteria coronaria derecha y extensión al ventrículo derecho. Siempre que haya, como les digo a los alumnos, siempre que vean un infarto inferior, nada pierden en hacer precordiales derechas. B4R, que son los espejos de las precordiales izquierdas, B4R, B5R, que es importante para ver si hay infarto de ventrículo derecho, el paciente se puede complicar hemodinámicamente en cualquier momento. Siempre coronaria derecha 3 mayor a 2 y supradesnivel del ST en B4R. Es importante los precordiales derecha, como les digo, B3R, B4R, B5R, B6R, porque esto nos va a hablar mucho del compromiso del ventrículo derecho. Y un compromiso del ventrículo derecho nos va a dar signos de falla derecha. El paciente va a hacer insuficiencia respiratoria, uno va a pensar que está, ¿cómo se llama?, con falla izquierda, les va a comenzar a dar nitratos y va a terminar de empeorar la falla ventricular derecha. Tiene otro tratamiento, el infarto de ventrículo derecho, hay que dar líquidos, a pesar de que las presiones de aurícula derecha estén aumentadas, y entre otras cosas, dar soporte inotrópico también, que es fundamental. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Cuando la oclusión es proximal de la coronaria derecha, vamos a sospechar bastante en lo que es el infarto de ventrículo derecho. Y tenemos que ver si hay elevación del segmento ST en B4 o B3R. Si hay esta elevación, lo más probable es que esté comprometido el ventrículo derecho y que sea una coronaria derecha proximal. Pero mientras más distal sea la lesión, no vamos a ver estos cambios. Y si es circunfleja, en derivaciones derechas vamos a ver un infradesnivel, que nos habla de que es una lesión recíproca de la otra arteria. Ponemos acá este ejemplo. 3 mayor que 2, coronaria derecha, eso ya lo sabemos. Ahora B4R elevado, es un infarto inferior con afectación de ventrículo derecho. Vemos que B4, B5 y B6R están afectados. Este es lo más probable que sea una coronaria derecha proximal, muy proximal, Austin puede ser, y que también compromete el ventrículo derecho. Otras complicaciones que da estos infartos de coronaria derecha son los bloqueos AB también que se ven. No lo he puesto acá, pero hay que tenerlo en cuenta, ya que lo que es la arteria coronaria derecha, la primera rama va al nodo sinusal. Y si es proximal y en el ostium, puede provocar parada sinusal y un ritmo de escape del nodo AB o ventricular como, ¿cómo se llama?, complicación del infarto. Me acuerdo una vez cuando era residente en el Carrión, vi un infarto desde cero que evolucionaba. Venía un paciente con sintomatología de síncope, adulto mayor. Le evaluamos, el paciente no le dimos de alta a pesar que no le encontramos de nada. Y en el tópico, lamentablemente en nuestros hospitales del MINSA, a los pacientes a veces los tenemos en los tópicos por la ausencia de camas en las unidades de shock trauma. El paciente evolucionó con un infarto de cara inferior,
con compromiso de ventrículo derecho ante nuestros ojos. Lamentablemente en ese tiempo no tenía el electrocardiograma, graba lo que son los trazados. Se elevó el ST, así como este de acá, se elevó en 4V5ABR e hizo bloqueo. A pesar de que lo trombolizamos, porque lo trombolizamos apenas hizo los cambios electrocardiográficos, el paciente lamentablemente no salió y falleció en shock trauma, pero al menos lo trombolizamos. Tratamos de salvarlo. Pero de verdad, los pacientes, su clínica es muy distinta a lo que te hablan los libros, porque en ningún momento en el libro dice que va a venir el paciente con algunas alteraciones sin cambios electrocardiográficos y de la nada va a evolucionar a una elevación del segmento ST. Y fue así, electro normal, paciente hemodinámicamente estable al inicio, solamente vino por presíncope, mareo, dolor epigástrico sin cambios electrocardiográficos. Se quedó a monitorizarlo, porque siempre hay que monitorizar a estos pacientes, y hace los cambios eléctricos típicos. Bueno, son casos y digamos, situaciones que a veces en la vida te forman como profesional y especialista. Bueno, el infarto por compromiso de la circunfleja es un infarto que te va a dar supradesnivel del ST en 2 mayor que 3, a casi 3 menos que 2. Isoeléctrico normalmente o elevado en ABL, por lo que es el compromiso lateral, e infradesnivel del ST en B1 y B2. El infradesnivel de B1 y B2 siempre implica compromiso posterior y podemos hablar acá de una dominancia izquierda. Vemos acá oclusión de la coronaria derecha a la circunfleja. En este caso nos vamos al lado de la circunfleja. Vamos a ver que la elevación de 3 no es tanta como cuando es compromiso de coronaria derecha. ¿Ok? Infartos posteriores, vamos a ver. Este es un electrocardiograma típico de un infarto, como vemos acá, principalmente si ustedes ven 3 mayor que 2 es posterior. Pero vamos a ver B1, B2, en este caso vemos el infradesnivel, y en este caso la lesión de tipo endocárdica, que va a ser un espejo de la cara posterior. Cuando ustedes puedan, y vamos a ver más adelante en un casito, pues tomen precordiales posteriores de todas maneras. Tomen precordiales posteriores porque va a ser importante. Pero este caso es fundamental porque acá me va a permitir explicarle cómo es el espejo. ¿Qué hago para el espejo? Volteo mi electrocardiograma de esta forma. Como se dan cuenta, le doy la vuelta y lo miro por atrás, en espejo. Y como vemos acá, B1, este es B1, está al revés, B2 y B3, vemos cómo está el supradesnivel del ST. Esto nos habla del infarto posterior. Esta es como la lesión se vería si tú hubieras tomado en B7 y B8 y B9, o sea, la cara posterior. Pero yo hago este artificio cuando tengo estos cambios eléctricos justo para ver el infarto de cara posterior. Este es algo que ustedes tienen que aprender a utilizar. Son artificios que se deben utilizar para poder interpretar el electrocardiograma. Ahora volvemos a nuestro paciente COVID, perdón. Paciente COVID positivo hace 7 días, asintomático, hasta hace 3 días, que inicia con dolor precordial opresivo típico intermitente. Acá les presento ya el electrocardiograma completo, todas las derivaciones. Y si se dan cuenta, fundamentalmente, les dije que tengan mucha atención en B1 y en B2, y lo vuelvo a resaltar acá. El colega tuvo la gentileza de tomarle precordiales de B7, B8, B9, que no las están viendo bien ahorita, pero miren. Vamos a mirarlas un poquito más grandes. Si se dan cuenta, tienen LFT de elevado, discretamente elevado. Bueno, no se puede ver bien por la calidad del escaneado, pero acá vemos un infarto posterior puro. Es un posterior puro porque si se dan cuenta, en ninguna otra derivación hay alguna alteración. Raro ver un posterior puro así nomás. Felizmente tuve la oportunidad que el colega me mandara sus imágenes. Este electrocardiograma es de este año, ahora durante la pandemia. Entonces, como vemos, siempre la electrocardiografía nos va a ayudar y nos va a sorprender mucho y nos va a gustar bastante a nosotros los cardiólogos, a pesar que muchos lo están dejando de lado por la ecocardiografía, por otras pruebas más sofisticadas. Nosotros todavía sentimos ese apasionamiento al ver los electrocardiogramas, de verdad. El tema de formarse en un hospital del Ministerio de Salud te hace valorar mucho tus herramientas sencillas que tienes, como el electrocardiograma. Bueno, ahora en el INCOR tenemos ecocardiograma, tenemos perfusión, tenemos tomografía, un montón de cosas, pero nunca nos olvidamos de nuestro
nuestro querido electrocardiograma, que de verdad siempre hay un casito que nos sorprende por la presentación y lo que podemos ver en esta herramienta, en esta ayuda al diagnóstico, porque es una ayuda, la clínica es lo que manda. Como ven acá, el paciente tenía ya este paciente evolucionó a un infarto con onda Q porque tenía 3 días ya al inicio del dolor. Entonces, la R en B1 es la Q de la cara posterior, y como vemos acá quedó ya la onda Q, ¿no? Ya de evolucionado, y ya el ST que está descendiendo en este caso. Muy bonito este caso, de verdad, ahora en pandemia. Y finalmente, la topografía del infarto se puede siempre encasillar con el electrocardiograma. Un caso, este es de Circulation, clave del mes pasado que han publicado, no es un caso propio, de todas maneras hay que mencionarlo. Es un varón de 57 años, sin historia médica de importancia, presenta emergencia por dolor torácico agudo, funciones vitales estables. Presentamos su electrocardiograma de 12 derivaciones, tiene troponina I de ingreso en menos de 0.04. Nunca define si es un ácido, y en 4.1. ¿Por qué te pone esto en la revista? Porque miren el electrocardiograma que vemos acá. Si ustedes ven, lo más importante son las lesiones que están en azul, pero vemos acá que hay ondas picudas, como lo llamamos en forma coloquial. Tenemos infranivel del ST. Buscamos si hay alguna elevación del segmento ST, pero no lo hay. Entonces, si ustedes tienen eso, ¿qué podrían decir? Lo que nos llama más la atención es que ABL, B4, B5, B6, hasta B5 tienen este infradesnivel, y las ondas T de isquemia, las ondas T picuda de isquemia subendocardiaca está en B2 y B3 hasta B4. Pero por eso quiero que vean ABR, y siempre es fundamental ABR. Este ABR me habla, cuando está suprasnivelado, que probablemente estemos hablando de una descendente anterior proximal. Entonces, ojo con eso. Este patrón que les muestro acá es el patrón raro, que es un infarto anterior agudo con mal pronóstico por oclusión de EA, se llama el patrón de Winter. Por eso les digo, hay patrones especiales o casos especiales que salen del común denominador que a veces tenemos con electrocardiografía. Son características las ondas T picudas, las flechas azules que les mostraba ahí, y el punto J ligeramente descendido, como lo vemos acá en B2 y B3, y el supradesnivel del ST en ABR. Y vemos este paciente cómo evolucionó. Era efectivamente una lesión proximal de descendente anterior, que no es el patrón electrocardiográfico como el que les mostraba con anterioridad, completamente distinto. Finalmente a este paciente le hacen el tratamiento percutáneo, que es lo que tenemos que hacer ahora y buscar siempre hacerle al paciente, o tratar de trombolizarlo si podemos. Y justamente el paciente sale con este electrocardiograma ya normalizado, como se dan cuenta. Quizás perdió un poco de voltaje si se dan cuenta, perdió voltaje de la onda R, que cuando pierde voltaje de la onda R también hablamos que ha habido ya un cierto grado de lesión a nivel miocárdico. ¿Ok? Y finalmente las conclusiones, ya para terminar esta clase maratónica. Es importante conocer la fisiología, la electrofisiología cardíaca para poder entender mejor las alteraciones isquémicas del corazón. El electrocardiograma sigue siendo una herramienta importante para definir la conducta a seguir ante los síndromes coronarios agudos, y eso no le quita todavía a nadie eso al electrocardiograma. De verdad ayuda bastante y hay que interpretarlo bien en emergencia, y conocer todo médico general, todo médico que sale tiene que saber leer su electrocardiograma, al menos para decir si está normal o es anormal. Su interpretación y topología típica nos ayuda a definir las regiones miocárdicas afectadas, pero siempre hay casos que salen de la regla general y debemos tener cuidado, y es fundamental eso. Muy bien. Buenos colegas, alumnos, presentes acá, espero que esta clase que les he dado, que es diferente a la que dicto acá de electrocardiograma porque le he adaptado para la presentación de hoy, les haya gustado, les haya servido mucho, y sobre todo ayude a complementar el conocimiento que ustedes ya tienen sobre la patología cardiovascular. Gracias por la oportunidad, y vamos a lo que es la parte de las preguntas.
Gracias, doctor Marco Heredia, por la clase. Vamos a ver si hay alguna pregunta en estos momentos. A ver, chicos, es el momento de preguntar si tuviera alguna. Ahí está el doctor Cabrini, ¿quiere hacer alguna pregunta? Doctor, lo escuchamos. Un segundito, a ver si Danilo nos ayuda con la... No se escucha, doctor. Doctor, active su audio, lo tiene desactivado. Ahí, ya está, doctor. Lo volvió a desactivar. Ahora Ahí sí. estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, estamos terminando la charla y recién te puedo decir buenas tardes, Marco. Gracias, ¿qué tal? Bien, bien, buenísimo, un gusto conocerte a través de este sistema, gracias al COVID. Marco, la verdad que más que preguntas, bueno, agradecerte la charla que nos has dado esta tarde, donde queda reflejado la importancia que tiene cada una de las instancias en el análisis de un determinado paciente. No nos cansaremos nunca de darle la jerarquía necesaria a lo que es la confección de una adecuada historia clínica, el interrogatorio adecuado que tenemos que hacer en los síndromes coronarios, pero en esta tarde qué bien que nos hemos concentrado en un método complementario como es el electrocardiograma. Coincido plenamente con vos en montones de cosas que ha dicho, por no decir todas, pero con un método complementario de bajo costo, si se quiere, no invasivo. ¿Cuántas conclusiones o sospechas por lo menos podemos tener ante la llegada de un determinado paciente? No solamente eso, sino que es un método complementario evolutivo, lo dijiste en un par de oportunidades, cómo se pueden realizar en forma secuencial los electrocardiogramas, cómo puede este sencillo método cambiar delante de nuestros ojos. Es decir, ¿cuánta importancia tiene un electrocardiograma? Y a la vez, si no lo ponemos todo en el prisma de la clínica, ¿cuánta información también podemos sobrevaluar? Hasta eso sucede. Entonces, con un sencillo electrocardiograma, un método complementario al alcance de todos, y que no tiene ni va a ser reemplazado por los métodos más sofisticados, siempre, como vos decís, el paciente ingresará, le haremos la anamnesis y el examen físico y vendrá el electrocardiograma, no podrá ser reemplazado, pero qué valiosa información que nos brinda el electrocardiograma, hasta, decías vos por ahí en algún momento, hasta podemos darnos el lujo de topografiar el infarto y hacer hasta no solamente el diagnóstico, la localización, la extensión, la importancia, el pronóstico, cuántas cosas podemos sacar de un electrocardiograma. Pero claro, como dijimos en nuestra anterior clase, en la primera, tenemos que saber lo que estamos viendo, porque el electro nos puede estar diciendo muchas cosas, pero si no entendemos las bases fisiopatológicas electrofisiopatológicas que vos nos has estado dando en la tarde de hoy, se nos pueden escapar. Así que, simplemente recapacitar y nuevamente reformular la importancia que tiene este método complementario que está al lado de la cama del paciente, de bajo costo, no invasivo, siempre y cuando lo sepamos interpretar. Realmente clarísimo, encantador, una vez más, volver a sentirse uno residente, porque esto es lo que hacíamos en nuestra residencia a partir de un papelito, ¿no? Y una de las cosas que tú dijiste, el electrocardiograma no tiene por qué ser patrimonio de la lectura de un cardiólogo. Todo médico, el médico clínico, debería tener por lo menos los elementos básicos como para darse cuenta que tiene algo dentro de sus manos, ¿no? No hay ninguna especialidad que pueda liberarse, entre comillas, del entendimiento de un electrocardiograma, desde las alteraciones del ritmo cardíaco o como en esta tarde con un lujo de detalle nos has demostrado las alteraciones del electrocardiograma en los síndromes coronarios, en la cardiopatía isquémica. Buenísimo, Marco, un gusto conocerte y ojalá que nos sigamos viendo a través de estas charlas. Muchas gracias, doctor Cabrini. Gracias. Nuevamente,
Gracias, doctor Heredia, por la exposición de esta tarde, por la clase. Doctor Fernando, un gusto siempre escucharlo. Y nuevamente decimos lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Ahí está, esa es la mejor definición de todas. Y creo que en EKG mucho más, porque puedes tener ahí la tira del EKG, pero si no sabe tu cerebro, no va a poder leer nada. Así es. Y yo les cuento una anécdota. Recuerdo que teníamos un profesor que era muy estricto y todos les teníamos miedo. Y justo íbamos a ir a emergencia. Y los chicos que habían pasado con él ya tenían cierto temor, ¿no? Y nos contaban, pues, y una de las preguntas que les hacía es, ¿no tienes laboratorio? Le decía, y está sospechando de un paciente que tiene hiperpotasemia. ¿Qué haces? Y todos estudiantes de medicina, todos sudaban, ¿no? No tengo laboratorio, ¿cómo detecto hiperpotasemia? ¿No? Y luego le decía, ¿saben qué? 3 letras, solamente 3 letras, muchachos. Y todos se jalaban los cabellos y no les salía. Y luego el profesor le decía, EKG. Y todos se agarran, no, ¿verdad? No, sí. Claro, puedes intentarlo sin tener laboratorio. Y lo recuerdo mucho, eso nunca me he olvidado. No me pasó, pero mis amigos nos pasaban, oye, ¿qué tal es el profe? ¿Qué te pregunta? ¿No? Siempre los estudiantes conversan, ¿no? Y esa experiencia la he recordado el día de hoy. Gracias, doctor Marco, nuevamente doctor Fernando, un gusto poder verlos. Y dejo las palabras finales para concluir al doctor Werner Arnold. Bueno, doctor Marco, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Segura, por darme la palabra. La verdad que, bueno, ha sido un privilegio escuchar esta clase de electrocardiograma. He tenido que recordar algunas cosas que ya uno se olvida con el tiempo. Gracias a Dios que existen los cardiólogos, ¿no? Que nos ayudan en todo esto, pero igual es tan importante estar seguro cuando uno está frente a un paciente, ve un electro y poder definir esto, o sea, si hay pacientes para preocuparnos o no. Bueno, esta clase realmente nos ha ayudado a aclarar ese tema y le agradezco mucho al doctor Heredia por este tema, ¿no? No hay duda que encontrarnos así con ustedes, encontrarnos con la UPU, es algo que nos hace enriquecer, o sea, nos ayuda a tener más distintas formas de ver la medicina, y eso es algo muy valioso. Y bueno, sería un lujo poder seguir haciendo esto nuevamente, poder seguir trabajando para poder justamente eso, encontrar distintas formas de ver las cosas desde distintos lugares, con distintas opiniones, y eso hace que sea mucho más amplio nuestro conocimiento, y eso es algo muy valioso. Quería, aparte de agradecer, bueno, a la UPU, al doctor Segura, al doctor Roger, que organizaron esto, al doctor Heredia por la clase también dada, bueno, también agradecer a Dios, ¿no? Porque nos ha acompañado en todo esto, y sobre todo agradecer, como lo dije en la otra clase, a los estudiantes que están aquí escuchándonos, que son al final el motivo por el que nosotros estamos aquí. O sea, es como que proyectamos todas nuestras fuerzas en los médicos que van a venir después. Así que a cada estudiante que allí está escuchando, le deseamos bueno, lo mejor, le deseamos que Dios lo bendiga mucho, y que sobre todo que podamos tener en nuestra mente la vida de servicio por el paciente y la vida de servicio por la persona que está sufriendo, ¿no? Bueno, que Dios lo bendiga mucho a todos. Ahí lo veo al doctor Roger también. Y bueno, que Dios dirija todo ahora, ¿no? En adelante. Gracias, amigos de la Gracias, UAS. muchas gracias. Gracias, doctor Cabrillo, doctor Albornoz. Creo que lo dejamos con usted con las últimas palabras, para que ya nos despidamos. Y nos vemos en una próxima reunión acerca del COVID. Eso es lo que lo estamos coordinando ya. Doctor Roger, con ustedes nos despedimos. Y solamente para felicitar a todos los de ambas escuelas, también al doctor Heredia y a cada uno de los participantes. Sigamos con este ejercicio de intercambio académico y seguramente que vamos a ir siendo fortalecidos cada uno de nuestras respectivas escuelas.
buen día para todos o buenas Buenas para ambos países.